Buenas noches, compañeros. Nuevamente estamos ante la tercera toma de clase de muestra de la materia de métodos de investigación en su nivel uno. Y bueno, estamos aquí de nuevo, nueva cuenta, pues con con un comentario que quiero hacerle su servidor. He notado que no hemos tenido actividad, más bien no he tenido actividad con ustedes. No he tenido algún contacto con los alumnos, sigo en la misma situación. Ninguno de los que están inscritos en esta modalidad me ha, me ha buscado, me ha localizado. Mi correo está ahí mismo. Pueden mandarme un correo personal, un correo institucional. Vaya, pues es fecha que no tengo ningún, ninguna comunicación con ustedes. Es necesario que para esta clase tenga yo absoluta comunicación, puesto que la metodología en la cuestión en la investigación y lo que se plantea hacer para acreditar dicha materia es la presentación de una investigación, no de un protocolo de investigación. Entonces sí me es muy necesario, muy urgente que pues tenga conocimiento de su parte, tenga pues vaya necesidad de poder eh, saber algo de ustedes. Entonces, en ese sentido, necesito que por favor, eh, pues, se localicen conmigo, se ubiquen conmigo y bueno, iremos sobre la marcha. Quería comentar, ya se subió el sílabus, lo están viendo en esta forma, vamos un poquito más abierto. Ya ustedes pueden acceder al sílabus, a la planeación académica y tenemos comprendido del 19 de agosto y como finalización de curso tenemos previsto el 14 de octubre. Por lo que el 13 de octubre será el fin, o más bien será la presentación de su examen. El examen, como si bien ya lo hemos comentado, es o será la presentación de su protocolo de tesis. Como podrán ver, aquí tenemos las fechas y tenemos los temas en los cuales pues vamos a ir sobre la marcha. Tenemos sus objetivos, los productos, fechas de entrega y el porcentaje de cada uno de estos productos. Ahora bien, eh, los productos, en cuestión de los productos de las tareas, ya están establecidas, son 5 productos los que tendrán que entregar. Si tuvieron algún problema en la cuestión de la presentación de una entrega de producto, háganmelo saber, por favor, necesito comunicación, necesito saber y estar enterado de su situación para que pueda, pues, realizar una cuestión, pues, extraoficial, extra pues sí, al realizar un apoyo en cuestión a ustedes en la cuestión de entrega para que no les perjudique el porcentaje de su producto y de esta manera pues no tengan problemas o inconvenientes para acreditar esta materia. Entonces, aquí se los dejo ya para que vean qué es lo que vamos a estar viendo semana por semana, cuáles son los objetivos que buscamos y bueno, eh, todo lo que está por verse en el presente curso es la presentación o formulación de un protocolo de tesis. Eso es lo que vamos a abundar grandemente en este curso, en la implementación de un protocolo de tesis. Entonces, en ese sentido, es necesario que, de nueva cuenta, pues tenga yo esa comunicación con ustedes. En ese sentido, pues vamos a la tercera toma de clases de métodos de investigación uno. Ya quedamos aquí visto. Vale, bien. Pasarme por acá. Perfecto.
Bien, recordemos lo que habíamos visto, título tentativo del problema, delimitación del tema, habíamos visto planteamiento del problema, habíamos visto un ejemplo y vamos con la parte de la justificación. Bien. Es importante que en ese sentido podamos nosotros tener en cuenta, tener claro los pasos y los procesos para poder crear esta metodología, este proyecto, lo que es el protocolo de tesis, esto que nos va a nosotros solucionar, lo que nos va a satisfacer esa necesidad que tenemos ante la problemática que está sucediendo en la sociedad. Este protocolo de tesis nos va a ayudar ya sea en la forma profesional y en la forma académica, puesto que para obtener títulos de grado se necesita obviamente que se implemente una pues investigación, simplemente una solución a una necesidad de la sociedad. Entonces, en ese sentido, es muy importante la forma de la cuestión metodológica en la creación pues de una investigación, en este caso de un protocolo de investigación. Recordemos que voy a subir en la taxonomía de Bloom, voy a subir todos aquellos materiales en donde pues a ustedes les va a ayudar para poder realizar el planteamiento del problema. Habíamos dicho que era necesario que pues tuviera yo el conocimiento de ustedes para que me dieran pues sus posibles nombres, títulos tentativos para la creación de su protocolo de investigación. Es tiempo que no he tenido pues comunicación con ustedes, es necesario que lo tenga, puesto que si no me voy a ver con la necesidad de pues no dar la parte del beneficio del producto y en este caso, o en el sentido negativo, pues no puedan acreditar esta materia. Entonces es necesario que nos pongamos pues al corriente. En ese sentido, tenemos que, vamos a ver el número 4, el proceso de justificación. Este apartado número 4 nos va a servir para que expongamos los motivos por los cuales vamos a analizar el tema, recalquemos su trascendencia, cuáles son los aportes a la ciencia jurídica y especificar los beneficios que traerá para los sujetos involucrados. Tomando parte, tomando parte de tu título tentativo, tomando parte ya del enfoque al cual tú vas a darle, a direccionar en tu pues investigación en tu protocolo, lo importante para que tú puedas poner en este apartado de la justificación es recalcar la trascendencia, qué aportes vas a dar a la ciencia jurídica y qué beneficios traerán a los sujetos involucrados. Esta justificación debe de ser siempre la necesaria, pero que debe de poner o debe de pasar por estos puntos. Como ejemplo, bien, si recuerdan, la tesis o el protocolo de tesis que les ejemplifiqué o les estoy ejemplificando estos pasos está entre mira, si quieren veámoslo de este lado. Regresamos un poquito. Bien. Según el ejemplo de esta tesis, aquí la tesis que les pongo de ejemplo es la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad, un análisis a la luz del derecho internacional. Y posteriormente, para el análisis de dicho tema, pues se puso ahí un ejemplo del caso práctico de Rosendo Radilla Pacheco, el momento en que el Estado realizó desaparición forzada, y pues, como lo podrán ver, afecta ahora a los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, va eh, como ejemplo la justificación en ese protocolo. Entonces, la justificación en ese sentido va, lo podemos aquí leer rápidamente. Como licenciado en Derecho, resulta lacerante la forma en la cual el Estado mexicano reacciona ferozmente ante una conducta criminal, ya sea con creación de nuevos tipos penales y el aumento de penas, lo cual corrobora lo dicho por Tácito, que entre más leyes, más corrupto el Estado.
De los años 60 a la actualidad se han llevado a cabo un sinfín de violaciones a los derechos humanos, siendo lo acontecido en Ayotzinapa Guerrero lo que hizo que el mundo se diera cuenta de la ineficacia y complicidad del gobierno mexicano para dar respuesta a una situación de esta magnitud. Asimismo, es de vital importancia el saber la razón de por qué se da la práctica de la desaparición forzada de personas, cuáles son sus alcances sociales, jurídicos y políticos. Al analizar los casos llevados a los tribunales internacionales, específicamente el caso Radilla Pacheco, se observan las disparidades y contradicciones de la Corte mexicana y las determinaciones y razonamientos lógico-jurídicos, así como los criterios jurisprudenciales a fin de que se adopten medidas para juzgar situaciones similares. Pues si bien es cierto que la criminalidad no podrá desaparecer por completo, sí es posible que los responsables de estos delitos no queden impunes, no importando ni siquiera la cuestión de la temporalidad. En la presente investigación, los casos analizados y la justificación en su selección son los siguientes: Rosendo Radilla Pacheco contra Estados Unidos mexicanos, y ahí se desprende todo. Si bien podemos darle una pequeña introducción, lo que a nosotros nos va a competir es realizar la justificación del por qué vamos a investigar ese tema, cómo vamos a recalcar su trascendencia y cuáles son aquellos aportes que dan a la ciencia jurídica y qué beneficios van a traer a los sujetos involucrados en tu protocolo de investigación. Esa es la parte de la justificación. Punto número 5, la hipótesis. Entendemos por hipótesis, la hipótesis es una conjetura, es la probable respuesta al problema planteado, exige la confrontación con la información que la confirme o la rechace, las cuales pueden ser por oposición, en el sentido paralelismo, en relación causa-efecto, en recapitulación e interrogación. Aquí yo puse o les pongo fácilmente por cuáles tipos de eh, estos cinco métodos o estos cinco probabilidades de hipótesis los van a manejar a fin de que pues puedan realizar correctamente su investigación. Aquí depende obviamente de su planteamiento del problema. Si tú ya tienes analizado tu título tentativo, ya tienes previsto tu planteamiento del problema, sobre tu planteamiento del problema podrás ir hacia estos cinco puntos de hipótesis, que es oposición, paralelismo, relación causa-efecto, recapitulación o interrogación. Según lo que vayas a investigar y tu planteamiento del problema, podrás escoger cuáles de estos cinco puedas elegir mejor para que tengas esa parte de la hipótesis y puedas desarrollarla bien. Un ejemplo de oposición, seguimos en el claro ejemplo de la desaparición forzada, es entre menor coerción de las resoluciones de la CPI, en este caso es Corte Penal Interamericana, y la COLDH, que es la Corte de Derechos Humanos, y adecuación legislativa de lo local a lo internacional, mayor comisión del crimen de lesa humanidad de desaparición forzada de personas. Tenemos el paralelismo a mayor coerción de las resoluciones de estas instituciones y adecuación legislativa de lo local a lo internacional, mayor disminución en la comisión del crimen de lesa humanidad de desaparición forzada de personas. La cuestión causa y efecto, aquí puse el ejemplo, las resoluciones de estas dependencias y la adecuación legislativa de lo local a lo internacional disminuirá en la comisión de crimen de lesa humanidad de desaparición forzada de personas. Si se pueden dar cuenta, cada una de los puntos de los que estamos viendo tienen un sentido en el cual les va a servir a ustedes según el planteamiento del problema que ustedes elijan en su protocolo de investigación. El de oposición, como podrán ver, es que en ese sentido, estas cortes, al ser dispares, pues crean esa oposición para poder saber algo, para poder responder a ese problema. Recordemos que el planteamiento del problema en ese ejemplo es la desaparición forzada de personas como crimen de lesa humanidad. En la cuestión de oposiciones, entre menor coerción de uno, mayor es la comisión del crimen. Entonces ahí sale una conjetura para dar una probable respuesta a su problema planteado. En la cuestión del paralelismo pasa la cuestión contraria.
Esta dice que a mayor coerción ahora de estas instituciones y adecuación a la legislativa local, mayor es la disminución de la comisión en el crimen de lesa humanidad. Se dan cuenta que, pues, dependiendo de su planteamiento del problema, pueden utilizarlo según, pues, la cuestión. Sí, claro, todo queda en la cuestión del planteamiento de su problema. La causa y efecto, las resoluciones de las Cortes y la adecuación legislativa de lo local a lo internacional disminuyó la comisión de crimen de lesa humanidad y desaparición forzada de personas. Esto es que la causa y efecto es que a raíz de esta situación de las resoluciones de estos, pues, ¿cuál es el efecto que se da esta parte del crimen de lesa humanidad en la desaparición forzada en las personas? Esto es como los ejemplos para que ustedes los puedan acomodar según pues, el planteamiento del problema de su título tentativo del protocolo de investigación. Ok, tenemos recapitulación e interrogación. ¿Cuál es el de la recapitulación? Bien, es el aumento en la comisión del crimen de lesa humanidad y desaparición forzada de personas es resultado de las resoluciones de esta corte. Y segundo, la falta de adecuación legislativa de lo local e internacional. Si se dan cuenta, es como un juego de palabras, pero cada objetivo va a determinar la resolución del planteamiento del problema, según pues su protocolo de investigación. En la interrogación, pues va lo que es más usual, va lo que es la pregunta para poderle dar una solución al planteamiento del problema. En esto es las resoluciones de esta Corte y la adecuación legislativa de lo local a lo internacional disminuirán la comisión del crimen de lesa humanidad de desaparición forzada de personas. A mí se me ocurre otro ejemplo de puntos de interrogación. Si hablamos en cuestión de inseguridad, podremos decir, eh, la actividad del Estado ante la, la improcedencia de medidas de seguridad, ponemos la pregunta, ¿disminuirá la inseguridad en el Estado de Puebla? Dense cuenta que según su planteamiento del problema, pues pueden elegir cualquiera de estos 5 puntos en los cuales pues se les dé una solución a dicho planteamiento. La cuestión de recapitulación es que tú estás dando las soluciones según pues los resultados que tú vayas a poner. En este caso, pues fue las resoluciones de esta corte o la segunda, la adecuación legislativa. Se dan cuenta, los 5 puntos se pueden manejar, pero habrá uno que solamente se adapte a tu planteamiento del problema. Vamos con el punto número 6. Tenemos objetivo general. Empezamos ya con la cuestión objetivo. Me voy a pasar para acá. Ok. ¿Qué entendemos por objetivo general en el protocolo de investigación? Se establece cuál es la acción por emprender, es decir, qué se va a hacer y cuál es la razón o el motivo de esa acción. O en otras palabras, ¿para qué se va a hacer? Es importante especificar el objetivo, pues debe englobar toda la investigación. Un momento. Bien. Nuestro objetivo general, en pocas palabras, va a ser aquel objetivo en el cual determinemos cuál es lo que se va a hacer en nuestra investigación. Es necesario especificar nuestro objetivo, puesto que este objetivo engloba toda la investigación. El ejemplo que les puse, que les coloco, es analizar la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad en el contexto de casos sometidos a la Corte Penal Interamericana o a la Corte de Derechos Humanos para comprender su trascendencia, efectos y determinaciones a la luz del derecho internacional. Este es el objetivo que pues coloqué en la tesis o en el protocolo de tesis que le estoy ejemplificando. El objetivo general también debe de partir de cuál es la dirección que va a llevar tu protocolo de tesis, el nombre tentativo y posteriormente el planteamiento del problema. ¿Para qué rayos tú vas a investigar pues lo que estás planeando hacer, verdad?
Si tú estás hablando de inseguridad o vas a hablar de inseguridad, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo de estudiar la inseguridad? Si tú estás hablando de alguno de otro de las ramas del derecho en el cual tú quieras investigar, ¿por qué es por qué es o cuál es el objetivo de estudiar esa investigación? ¿O por qué vas a investigar esa parte de necesidad por someter esos conocimientos a la metodología? En esta situación, pues el motivo, la razón, como bien lo ponemos acá, es la razón o el motivo del cual tú vas a investigar. Entonces es muy necesario que pues realices ya hasta este punto del objetivo general, que ya empieces a tener bien delimitado tu tema, empieces a tener ya el planteamiento, el título tentativo, y bueno, pues comenzar porque necesitamos, o más bien su servidor necesita pues checar si es que pues están avanzando algo, necesito checar sus avances para que pues comencemos desde lo primero, comencemos desde pues lo básico para que de esta manera pues sigamos con los posteriores puntos. Recordemos que toda metodología lleva una serie de pasos, lleva una serie pues de puntos en los que pues hacen más fácil la acción o hacen más fácil pues en este caso el protocolo de tesis. Es necesario que pues ya tengan mínimo estos 6 puntos, puesto que si no los tienen, entonces los puntos que veremos después irán un poco pues dificultándoseles, porque un ejemplo, si ustedes ya me llegan con el trabajo hasta este punto y no he revisado título tentativo, no he revisado pues planteamiento del problema, me voy a ver ante la necesidad de pues no observar nada de sus objetivos, nada de su hipótesis, nada de su justificación, hasta que determinemos primeramente el planteamiento del problema y el título tentativo. Es así que me es necesario y me es algo urgente pedirles que pues, me empiecen a mandar sus avances. En ese sentido, comenzamos con la siguiente. Una vez ya tenemos delimitados los objetivos generales, ahora vamos con los objetivos específicos. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Bueno, serán los aquellos que siguiendo con la estructura del objetivo general deben establecerse los objetivos específicos de la investigación, los cuales no deben exceder por lo menos 2 líneas, puesto que estos objetivos serán los capítulos de la tesis. Más adelante vamos a ver en el marco normativo, perdón, en el marco conceptual, todo lo que se va a determinar la investigación, todo en lo que se va a fundamentar la investigación. Usualmente se sugiere que para el que está investigando o al investigador, pues al comenzar su protocolo se le aconseje tener por lo menos 4 puntos o 4 objetivos específicos que buscará pues estar de la mano con el objetivo general para poder llegar a la completa investigación o al completo veredicto o la conclusión de la misma. Es necesario que cada punto, cada objetivo específico, pues se verse el capítulo de la tesis. Más adelante vamos a poder observar en los ejemplos cuál es el marco conceptual y cuáles son los capítulos que engloban o que englobarían tu protocolo de tesis. Como ejemplo, pues ponemos el elaborar una referencia contextual del derecho internacional para puntualizar su estructura y función. El punto número 2 o el punto B, desarrollar un análisis de la Corte Penal Internacional y sus determinaciones en los casos de desaparición forzada en las personas. El C, examinar la estructura, función y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de desaparición forzada de personas. Y el último, analizar los criterios jurisprudenciales en materia de desaparición forzada de personas, así como su trascendencia y efectos en América Latina. Bien, vimos que el objetivo específico era determinar los crímenes de lesa humanidad y el por qué surgían bajo estas 2 cortes. Y pues en los objetivos específicos podemos ver que en 4 áreas podemos absorber o podemos corroborar aún más la investigación.
Es por eso que cada uno de estos puntos más adelante se van a convertir en sus capítulos posteriores en el marco conceptual. Ojo, no deben de exceder 2 líneas. Si se dan cuenta, todos y cada uno de los títulos o puntos no exceden las 2 líneas. Bien. Pasamos a, me voy a colocar por acá, aquí tantito. Ok. Preguntas de investigación. Tenemos que se plantearán las preguntas conforme a los objetivos específicos y en su oportunidad por cada capítulo de tesis. Vamos de nuevo, se plantearán las preguntas conforme a los objetivos específicos y en su oportunidad por cada capítulo de tesis. Estas preguntas de investigación, bien se dice, se plantearán conforme a sus objetivos específicos y estarán en los capítulos de la tesis. ¿Cuál es el ejemplo que yo coloqué en estos lugares? ¿Cuál es el marco contextual del derecho internacional? ¿Cuál es la función de la Corte Penal Internacional en materia de desaparición forzada? ¿Cuál es la trascendencia de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de desaparición forzada? En México y América Latina, ¿cuáles son los resultados y efectos de los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de desaparición forzada? Si se dan cuenta, todas estas preguntas vienen a través de los objetivos específicos. Si bien nuestros objetivos específicos, que podemos verlos en esta forma, pues estas preguntas de investigación serán aquellas que puedan darle solución o que puedan resolver dichos objetivos. En ese sentido, pues estamos todos claros. Bien, perfecto. El índice tentativo, porque el primero era título tentativo. Recordemos que era tentativo porque estaba pues regido o está bajo ciertos o constantes cambios. Es tentativo porque pues va a sufrir cambios el nombre, entonces por eso es que se le denomina como tentativo. Y índice tentativo es la misma parte. Al igual que el título tentativo, este puede ser susceptible de modificaciones o cambios dependiendo de la opinión del tutor o del director de tesis o del propio alumno conforme a las obras y lecturas consultadas. Igualmente, la estructura del índice debe estar relacionado con el objetivo general y con los objetivos específicos. Se recomiendan 4 capítulos o, como ya lo habíamos visto, un capítulo por cada objetivo específico y aquí lo podemos obtener. Aquí tenemos primeramente el primero que es elaborar, aquí lo estoy señalando con el mouse, elaborar una referencia contextual del derecho internacional para puntualizar su estructura y función actual. Recordemos que cada punto, cada objetivo específico va a ser un título de su protocolo. Lo podemos ver aquí en su índice tentativo. Tenemos una referencia contextual. Bien, y aquí está el primero. Ejemplo para nuestro índice tentativo, marco contextual del derecho internacional. Se dan cuenta cómo jalamos el primer objetivo específico para que lo pusiéramos como primero índice. Por eso es que se aconseja mínimo 4 objetivos específicos. Todos tienen que llevar a cabo, obviamente, deben de pasar por el objetivo de la investigación para cumplimentar la misma. En el marco contextual de derecho internacional, yo he puesto, por ejemplo, hasta 12 submaterias, subíndices para poder, pues, determinar o poder pasar para cumplir cada objetivo específico y de esta manera cada pregunta de investigación. En el primero he puesto la introducción, después marco conceptual, después el origen del derecho internacional, división contemporánea, derecho internacional humanitario, derecho internacional de los derechos humanos, similitudes y diferencias, tribunales internacionales de justicia, juicios o tribunales de Nuremberg, tribunal penal militar y los demás. Si tú te enfocas nuevamente a la cuestión en el ejemplo que les puse de la inseguridad, bueno, pues vas a poner entonces un ejemplo, marco contextual de la inseguridad
o contexto histórico de la inseguridad en el Estado de México. Vas a poner introducción, vas a realizar una breve introducción. Ojo, nada más es índice, no vas a realizar la investigación completa, solamente es un protocolo de tesis. Posteriormente, cuando ya tengas este protocolo, ahora todo esto lo vas a llevar ya a la ejecución, todo esto ya lo vas a realizar, lo vas a investigar. Ahorita, para efectos de esta materia, solamente vamos a hacer un protocolo de tesis. Es por eso que debes de ir o debes de partir desde tu conocimiento lógico. Para poder nosotros conocer o brindar información de algo, primero debes de brindar una información para que pues la persona, el lector pueda entender. No vas y le ofreces el conocimiento luego, luego, sino que le ofreces un antecedente, muestras cambios, características, elementos y poco a poco, bajo tu propio criterio lógico o tu propio razonamiento lógico, vas ofreciendo ya tu conocimiento. Entonces, como vemos, primero que tenemos que darle un contexto. En este caso, ¿qué contexto de la inseguridad en el Estado de México? Vamos a poner la introducción, vamos a poner ahí un marco conceptual de qué es la inseguridad en el Estado, antecedentes históricos acerca de la inseguridad no sé si puedas poner en el mundo o si exclusivamente pongas en México, dependerá de tu investigación o de tu planteamiento del problema. En ese sentido, vas partiendo de tu razonamiento lógico, de lo menos hacia lo más. Entonces, vas colocando aquí todos aquellos subíndices para poder dar una solución a tu primer objetivo específico, que en este caso es el marco contextual del derecho internacional. Bien, marco de índice tentativo, permítanme. Marco teórico, número 10, tenemos que es aquella parte esencial, es la base teórica, la fundamentación del trabajo de investigación, consistente en la aportación de los diversos autores y de las teorías aplicables al tema y al problema planteado. Ojo, todo se va a basar en el planteamiento del problema. Se recomienda desarrollar una postura personal del investigador señalando el motivo o el por qué es el de la defensa o en su caso de la contradicción con determinado autor o teoría. De no ser así, se estaría ante una figura de compilación, manual de aporte o fundamento teórico. Bien, y aquí pusimos un ejemplo. El presente trabajo de investigación pretende abordar la importancia de los derechos humanos, específicamente las conducentes a la vida, la seguridad, la libertad, la integridad corporal y la protección judicial, los cuales se ven violentados y por lo tanto estas conductas se conocen como crímenes de lesa humanidad, para desarrollar y analizar lo relacionado a la desaparición forzada de las personas. Estos derechos humanos también son bienes jurídicos tutelados a nivel nacional como internacional, lo que nos lleva a recurrir a redactar en primer lugar un marco teórico sobre los derechos humanos. Y una vez ejemplificado todo esto, pues ya va a todas aquellas teorías que puedan pues darle una solución o que te puedan guiar hacia la resolución de tu investigación, ante la solución de tu investigación. Ojo, cuando nosotros querramos citar pues leyes, citar pues algún texto documental que tenga algún autor, es necesario que se cite, pero que no se cite completamente pues toda la idea de este personaje, de este autor, puesto que se está cayendo en, pues, ya hablemos de fraude, ya estamos hablando de no, bueno, no vamos a llamarle tanto la cuestión del fraude, sino derechos de autor. Estaremos ahí, pues, cometiendo alguna sanción por ahí, pero ojo, no, para que nosotros podamos tener nuestra investigación adecuada, no debemos de copiar, es necesario poder tener ideas de alguna ley, de alguna
pues investigación anterior, de algo en el cual nosotros nos basemos para que de ahí partamos, está bien, se puede compilar y se puede poner en el marco teórico, pero es necesario que solamente se sustraigan o se sustraigan, perdón, las ideas principales para que se pueda pues realizar una investigación viable, porque de lo contrario solamente se está cayendo en compilación. Solamente si realizas este planteamiento del problema y si tú pones marcos teóricos en donde dan solución a tu problema, entonces obviamente estamos ante una compilación, estamos ante un copia y pega que no nos va a nosotros facilitar. El marco teórico, repito, van a ser aquellas teorías aplicables hacia nuestro tema y que le den una solución a nuestro problema planteado. Si no lo hacemos de esta forma, entonces estamos cayendo ante la compilación. Es necesario que chequen qué legislaciones, qué teorías son las que van a ayudarse, van a apoyarse para que en ese sentido puedan darle la solución a su problema planteado en su protocolo de tesis. Es muy necesario que lo hagan. Marco conceptual en el número 11. ¿Qué entendemos por marco conceptual? Es un glosario, deben de seleccionarse los términos que se utilizarán en el proyecto, los cuales deben tener relación con la investigación a fin de evitar ambigüedades en su desarrollo y contar con una postura propia y no en una simple recopilación de definiciones. Bien. En el marco conceptual, si bien ya le denominamos que es la apertura del glosario, entendemos un glosario como aquella compilación de todas aquellas definiciones que en un tema, pues son importantes. Un ejemplo, regresemos al tema de la inseguridad. Si ustedes decantan su investigación acerca de la inseguridad o los problemas acerca de la inseguridad o qué factores son los que hacen proclive la inseguridad en el Estado, ¿qué, qué, qué tipo de definiciones o de conceptos vamos a utilizar en esa investigación? Primeramente, inseguridad, puesto que es el tema base. Entonces, en nuestro glosario ponemos inseguridad. Ahora, si nosotros ponemos bajo qué sujetos están o sufren la inseguridad, vamos a ponerle ciudadanos. Pues en el glosario vamos a colocar ciudadanos. ¿Qué más tiene que ver la inseguridad? El Estado. Entonces, ese término, ese concepto lo vamos a definir en nuestro glosario como Estado. En el primero vamos a poner que pues la inseguridad es aquella forma, aquella conducta repetida en la cual, bla, 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 bla. Ciudadano, aquella persona que es legítima, que está legitimada bajo el Estado, bla, 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 bla. ¿Qué es el Estado? Es un conjunto, bla, bla, bla. Todo lo que vaya delimitando o todos los supuestos que estés sacando en tu investigación los vas a colocar en este glosario y le vas a dar una definición propia. No le vas a dar una definición que ya ha sido colocada por otros autores o que eh, pues digo que tú copies y pegues, no. Al contrario, lo que te ayuda, si tú haces realmente esto eh, de pie a pa, sin copiar y pegar, mira, vas a hacer un protocolo de investigación excelente y no se te va a complicar absolutamente nada en cuestión de investigación. Entonces, hazlo por tu bien, hazlo para que puedas desarrollarte profesional y académicamente y tengas una herramienta pues súper ventajosa en el ámbito pues de la universidad. Entonces, para que tú pongas estos términos, estos conceptos, debes de optar por tener una postura propia y no solamente debes de tener una recopilación de definiciones. Esto es, que no solo sea como un diccionario en el que abres y obtengas ahí todas las definiciones, sino que primeramente definas qué es ese concepto y le des una postura propia. Como ejemplo, les coloqué esto.
Se utilizarán en la presente investigación los siguientes términos y conceptos para evitar ambigüedades y tener una postura conceptual propia de la desaparición forzada, ya que existen diversos artículos, opiniones y puntos de vista para evitar una reproducción en lugar de una aportación teórico-documental. Y colocamos nuestro primer concepto, que es desaparición forzada, puesto que la investigación está decantada hacia la desaparición forzada y los crímenes de lesa humanidad. Pusimos de la desaparición forzada. Y nosotros lo que hicimos es definir qué es la desaparición forzada conforme al artículo segundo de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Se entenderá por la desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro, cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. En este caso, aquiescencia es que estén a sabiendas de que el Estado los está mandando, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley. La desaparición forzada pues, va a ser aquella en donde el Estado desaparezca, oculte sin ninguna justificación a una persona y que le niegue el paradero o la propia acción que se ejecutó. Podemos ver que se le da una posterior definición y pues más abajo ustedes colocarán su postura, que es lo que con sus palabras entendieron de dicho concepto. Esto es para evitar la reproducción y caer en ambigüedades. Muy bien. Pasamos del marco conceptual hacia el marco jurídico legal. Por ejemplo, acá. Esto va a estar un poco más entendible. El marco jurídico legal va a ser aquella en que consiste en organizar la legislación disponible, vigente y sustentable de la investigación. Esto es que tu investigación se va a decantar por algún área del derecho. Recuerden al principio cuando delimitamos el área en la cuestión de estudio, pues colocamos áreas de investigación. En esas áreas de investigación es en donde va a repercutir en el marco jurídico legal. Si seguimos en el rol de la inseguridad en el Estado, pues podemos ver que el área de acción o el área o ciencia del derecho en el que está involucrada es el derecho penal. Por lo que la característica principal en el marco jurídico legal va a ser aquellas normativas, aquella legislación que tenga que ver tintes de corte penal. No podemos citar de otro tipo de corte, puesto que no son las que estamos viendo en nuestro protocolo de investigación. Si vamos por el ejemplo de la inseguridad, pues vamos a recapitular, vamos a poder organizar todas aquellas legislaciones o normas en las cuales pues tenga que ver la cuestión de inseguridad o las cuestiones de seguridad pública. Se me ocurre primeramente la Constitución política como marco jurídico, puesto que también en sus artículos manifiesta la investigación de los delitos. Se me ocurre también como otro tipo de marco jurídico legal es la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, puesto que ahí va a delimitar las funciones de los pues actores de la justicia que tienen que ver para el control de la inseguridad. Otro ejemplo de marco jurídico legal es el Código Penal para el Estado de Puebla, en el cual ahí podemos delimitar los delitos, podemos saber qué conductas son las tipificadas de ley como delitos y podemos saber nosotros a ciencia cierta qué es lo que estamos investigando. Entonces, según tu investigación, según pues la dirección que tome, según el área de ciencia en el que investigue, se va a ir delimitado el marco jurídico legal. Otro ejemplo, si tu tema a investigar es en las cuestiones de adopción entre el mismo género, pues el marco jurídico legal va a ir decantado o va a ir en dirección hacia legislaciones que tengan que ver con la cuestión civil, la cuestión de paternidad, de adopción, etcétera.
En ese sentido, creo que, que este punto es el que se quedó más claro, pero vamos a verlo en el ejemplo. El marco jurídico legal que se sostuvo en la tesis de desaparición forzada y lesa humanidad fue el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. En su artículo 6, párrafo segundo, inciso C, así como en instrumentos utilizados en el establecimiento de tribunales, como los de Yugoslavia en su artículo 5 y Ruanda en el artículo 3, siendo estos en donde se observa la tipificación de las conductas conocidas como crímenes de lesa humanidad y condena todo tipo de conductas que atenten contra la vida, la libertad, la protección judicial y la dignidad humana. El segundo punto, perdón, el primero, ¿por qué? Porque hablamos de el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, así como tribunales de ex Yugoslavia. En ese sentido, pues se colocó aquellos marcos jurídicos legales que dieron a conocer primeramente qué es la desaparición forzada en el ejemplo. El segundo ejemplo de marco jurídico legal se colocó la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas del 18 de febrero del 92, la cual consta de 21 artículos en la que establece los mecanismos de protección, así como las responsabilidades de los estados a fin de evitar la práctica lamentable y violatoria de principios inherentes al ser humano de la desaparición forzada. Nosotros coloquemos que en el número 2 pongamos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 18 de febrero de 1917, del 14, en la cual consta de 136 artículos con 19 transitorios, en la que específicamente en el artículo 21 es en la que establece las directrices de investigación acerca del Ministerio Público y las policías. Estos agentes o estos sujetos son los que determinarán la responsabilidad de la investigación. Eso es lo que podemos obtener al momento del marco jurídico legal, lo que podemos nosotros poner al momento de citar nuestra normativa que tenga que ver con la investigación. Creo que este se entendió un poquito más. Bien. Marco contextual. El marco contextual es un apartado del proyecto que ofrece información sobre el contexto en el que se presenta un problema de investigación. Incluye datos históricos, económicos, políticos y otros que se consideran relevantes para aclarar las condiciones que presenta el fenómeno de estudio. Recordemos que al principio de las clases les había dejado algo que se le denominaba estado del arte. Recordemos que el estado de arte es la situación actual que está pasando, el tema que estás investigando. Recordemos que no podemos investigar, bueno, sí se puede, pero no es factible. Necesitamos que, si tú quieres investigar algún tema, procura que tu tema a investigar sea de por lo menos 5 años de vigencia. Esto es, que sea un tema que sea nuevo, que sea real y que no tenga 5 años, pues más de 5 años atrás. Si tú quieres investigar acerca de algo que sucedió hace más de 5 años, entonces no es factible que lo hagas, puesto que ya habrá alguna investigación en el cual ya refute o ya concluya esa idea a investigar. Entonces, para que tu investigación sea nueva, sea fresca, se te considera o se te aconseja que sea dentro de 5 años. Nuestro estado del arte es cuando buscas en tu planteamiento del problema, cuando buscas el título tentativo, cuando buscas un tema a investigar, buscas lo actual. Y lo actual se le denomina estado del arte. ¿Cuál es el estado actual que guarda tu tema a investigar? Y en el marco contextual se va a colocar todo aquello en el cual tu tema a investigar se está dando en la sociedad o en el área, o en el área del tiempo en el que lo vas a ejemplificar o lo vas a llevar a la investigación.
Esto es, vamos a poner el ejemplo de la inseguridad. Si estamos hablando del marco contextual, vamos a hablar la cuestión de la inseguridad en la cuestión del Estado de Puebla del 2000, vamos a ponerle 2018 a 2019. Ya estás delimitando tu marco contextual, le estás dando contexto a la investigación. Ojo, la cuestión del marco contextual es redactada por el investigador, esta no es copiada. Esta no es fundamentada por alguna ley o por algún código o por alguna, pues algún documento de algún autor. No, el marco contextual va a salir con tus propias palabras y se va a apoyar en la investigación que tú hagas sobre el estado del arte. Un ejemplo, otro ejemplo, además de la inseguridad, vamos a seguir con la de la adopción al matrimonio igualitario. Vamos a poner que en el contexto de que en Puebla aún no se permite, si bien este tipo de conductas, este tipo de acciones, en otros estados sí se pueden llevar a cabo estas acciones, estas conductas. Y ahí empiezas a delimitar cuál es el contexto de la problemática de lo que tú tiendes a investigar. Como ejemplo, pusimos a raíz de las grandes conflagraciones mundiales de la primera mitad del siglo XX, la comunidad internacional ha desarrollado diversos mecanismos de protección y salvaguarda de los derechos humanos, tales como la Sociedad de Naciones, la ONU, los tribunales internacionales de Nuremberg, Tokio, ex Yugoslavia y Ruanda en los casos de Europa y África. En el continente americano, la implementación de una corte especializada en materia de derechos humanos a mediados de los años 60 suponía la salvaguarda de las prerrogativas inherentes al ser humano. Sin embargo, las dictaduras militares fueron letales en torturar, asesinar y desaparecer a sus detractores. Podemos observar que le estamos dando un contexto a pues el tema que estamos investigando. Recordemos que el tema en ejemplo que estamos llevando a cabo es la desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad, el por qué se les está teniendo como posfactores, como factor de crimen. Es por eso que se le da un marco contextual. Si se dan cuenta, todo nuestros puntos de los cuales estamos viendo tienen que ir absolutamente de la mano los unos de los otros para que se pueda obtener eh, una adecuada, un adecuado protocolo, un adecuado agrupamiento en el cual pues no tenga o no se le escape el conocimiento y pueda ser algo conforme, algo unigénito, algo único, en el cual pues se le tenga por completa este protocolo de investigación. Si fallamos en el marco contextual, estamos fallando en alguno de otros puntos, y si estamos fallando en alguno de esos puntos, estamos mal en objetivos, si estamos mal en los objetivos, estamos mal en los planteamientos del problema. Es necesario por eso mismo que todo lo hagamos desde cero, lo hagamos completamente bien y que pues todo lo completemos desde pues nuestro título tentativo. Si nosotros lo agarramos y lo hacemos al ahí se va, entonces absolutamente no nos va a salir ni uno ni otros puntos. Entonces es necesario que avancemos poco a poco y estemos afianzando cada punto para que sobre este nos descansemos y podamos trabajar sobre los otros. Si no lo hacemos de esta forma, entonces solamente lo que hacemos es, pues, no llegar al objetivo planteado sobre esta materia. Entonces, dense cuenta, si nosotros salimos mal en un punto, estamos mal en el antiguo o en el anterior en el que se basa y así sucesivamente hasta que pues regresemos a los primeros 5 puntos. Es necesario que tengamos por lo menos hasta el quinto o el sexto punto para poder ir pasando a estos puntos posteriores. A partir del marco contextual tenemos métodos y técnicas de investigación. Hay muchísimos métodos y formas de investigación. Yo les pongo los que más que nada son los que se utiliza comúnmente en la investigación para que pues ustedes puedan echar mano de ellos y puedan realizar la investigación
conforme o sí, conforme a sus objetivos. En este apartado no bastará con mencionar las características de cada uno de los métodos instados, sino en cómo se utilizarán esos métodos en cada uno de los capítulos. Tú puedes poner, hay un catálogo que son de métodos para la investigación y cualquiera en el cual pues se adapten a tus objetivos, los puedes utilizar. Yo te pongo en esta ocasión los que en este ejemplo se utilizó, los utilicé. Como ejemplo tenemos el método histórico y no, ojo, no ponemos aquí qué es el método histórico, ¿verdad? Simplemente ponemos la utilidad de ese método en la investigación. Este método histórico será de gran utilidad a fin de conocer de manera breve el origen y desarrollo de los acontecimientos nacionales e internacionales respecto de la desaparición forzada de las personas. Si tú planeas poner otra cosa y tú quieres optar por el método histórico, pues lo que vas a optar es correcto y lo pones para efectos de pues darle un contexto meramente histórico de cuáles fueron las consecuencias de tu dicho planteamiento del problema para que puedas englobarlo y puedas darle un sentido más eficaz a la investigación. Otro de los métodos que apliqué fue el método deductivo, en los cuales se utilizará a fin de ir de lo general a lo particular, es decir, se partirá con el marco contextual jurídico del derecho internacional y de sus instituciones como la Corte Penal Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y será aterrizando en las resoluciones y criterios jurisprudenciales de la desaparición forzada. El método comparado, utilizable para examinar relaciones, semejanzas, diferencias, aspectos, estrategias y resultados jurídico-legales, tanto en México como en el extranjero, de este fenómeno. Ojo, en el método comparado, o sea, aquel método en el que se busca comparar legislaciones tanto de una nación y de la otra para poder tener a una solución a dicho problema partiendo de estas legislaciones. El método analítico, con el propósito de desmembrar un todo en sus partes y profundizar, sintetizar y analizar la trascendencia y efectos de la desaparición forzada de personas en México y en el contexto internacional. Y por último, como técnicas de investigación, coloqué la técnica utilizada en el presente trabajo de investigación será la técnica documental, de gran utilidad en la elaboración de cada capítulo, ya que consistirá en la recopilación, consulta y estudio de archivos bibliográficos, hemerográficos, cibergráficas y legislativos para aplicarse y desarrollar las cuestiones históricas, conceptuales, comparativas y analíticas de la desaparición forzada de personas. Estos métodos y técnicas los vas a utilizar para darle solución a los objetivos específicos y a los objetivos generales de la investigación a manera de darle una solución a tu planteamiento del problema. Estas técnicas de investigación pueden ser desde el método de técnicas de encuesta, técnicas pues como yo la puse, documentales, según lo que tú tienes que investigar. Según tu investigación, vas a determinar qué técnicas son las que vas a utilizar y qué métodos son los que vas a aplicar. Un ejemplo, si regresamos al tema de inseguridad, me gustaría que para que tengamos un claro ejemplo de cuáles son los factores que puedan favorecer la inseguridad, pues una técnica de investigación en la cual yo utilizo es la técnica del, del la técnica de la encuesta en la que a un determinado sector de la población yo realizo una serie de preguntas y a manera de encuesta pueda yo saber cuál es la sociedad, lo que piensa que son los factores que aquejan a la sociedad para que se dé la inseguridad y de esta forma pueda yo englobar aún más la tema de investigación. Es ahí, compañeros, vamos a quedarnos hasta este punto. Nuevamente, por favor, vean, abran eh, pues cada clase. Pido de favor que se comuniquen conmigo. Por favor, necesito que me manden información para que yo pueda empezar a
calificar para que yo pueda empezar a repartir y proporcionar pues el porcentaje que establecimos para que se acredite la materia. Es importante que lo vean, es importante que si hay o que surgen pues dudas se aclaren al momento, porque la metodología, como lo pueden ver, es una serie de pasos que si no realizamos esa serie de pasos como se debe de ser, entonces no hacemos metodología, por lo tanto no hacemos nada y no obtendremos nada de aprendizaje en este curso. Entonces, sin más por el momento, hasta que concluimos la tercera parte de nuestra clase y pues estamos a la espera de eh, pues seguir, seguir obteniendo pues comunicación con ustedes. Sin más por el momento, me despido, agradezco la atención y nos vemos en la próxima.